Sabemos que cuando Jesús hablaba, pues era para una enseñanza muy personal, muy particular, era necesario y siempre para dejarnos pues algo con un contenido específico. La última semana de Jesús, que realmente podemos abordar los temas de la semana de Jesús, la pasión que se llama, pues a cualquier día del año, cualquier hora es la palabra de Dios. Y estos temas son importantes recordarlos porque esa semana él fue apresado un jueves para nosotros, un viernes para los judíos. Fue llevado ante Anás, un viejito por allí famoso dentro de los líderes de los sacerdotes, suegro de Caifás. Fue llevado ante el Sanedrín, ante Pilato, ante Herodes, ante Pilato otra vez. Luego fue juzgado y llevado a la cruz. Y quiero compartirles hoy algunas enseñanzas desde la cruz. No todas, hoy vemos unas, la próxima semana vemos otras. Se conoce esto como las 7 palabras. Yo no soy muy dado, lo dije en un artículo que por ahí grabé para Ministerios de Amor y Esperanza. La Biblia no nos dice que andemos contando cuántas palabras y cuántas veces se cayó Jesús y esas son tradiciones pues del mundo, de la gente, pero no está mal tampoco recordarlo, destacarlo, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Pueden haber sido 20 palabras, o 8, o 9, o 10, ¿verdad? No son exactamente así 7, ¿verdad? Pero bueno, sigamos un poquito lo que se acostumbra en cuanto al número, pero es la palabra de Dios. Enseñanzas desde la cruz. La primera que yo saco en cuanto a la primera palabra que se menciona mucho ahí en Lucas, que se menciona y es en Lucas 23, 24, la importancia de perdonar. Recuerde que Jesús estaba en la cruz, Jesús estaba colgado, estaba crucificado. Yo creo que si usted y yo estuviéramos en los zapatos de Jesús, por decirlo de alguna manera, pues no tendríamos tiempo de muchas cosas de las que él tuvo tiempo aquí. Pero él, ahí en Lucas 23, 24 dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le voy a estar preguntando para que busque la cita conmigo, ¿eh? Y en la NBI, no me conteste en otra versión. Mire, ¿cuántas veces habló Jesús del perdón? Muchísimas veces. Fue uno de sus mensajes más destacados, y recuerdo aquella situación cuando Pedro le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Verdad? Y Jesús les dice, según las traducciones, pues las veces que sean necesarias. No es 70 veces 7, porque todo el mundo las multiplica y las cuenta, sino es las veces que sean necesarias. Y luego, estudiando un poco más esto, eso quiere decir las veces que te acuerdas que te ofendió, tienes que perdonarlo. Y otra vez me acordé, pues perdónalo. Y otra vez me acordé, pues esa es la idea. ¿Cuántas veces, siempre que te acuerdes que te ofendió, que aún te duela, perdónalo? Ese es el punto. Y en este caso, sin duda que él nos enseña esa importancia, o nos recuerda la importancia de perdonar a otros, así como él nos perdona todos nuestros pecados. Entonces, no sé si alguno de nosotros ha estado en la situación que Jesús, pues creo que nadie, ahorita vamos a ver antes de que lo crucificaran qué sufrió, pero es importante recordar que Jesús, hablando del perdón, nos muestra a nosotros cómo perdonar, y es una de las cosas que nos cuesta más trabajo a veces en la vida cristiana, el perdonar. Conozco a lo largo de mi vida y he vivido algunas cosas también en mi persona, de que a veces tenemos ya un buen tiempo de cristianos y nos cuesta trabajo perdonar. Todavía no nos podemos sentar junto a alguien, o todavía no podemos recordar a alguien, o todavía lo recordamos y nos pega, o todavía estamos enojados entre familias. Pues que está enojado con la hermana, con el hermano, con la mamá, con el tío, con el pariente, y cristianos somos, y lo digo porque yo lo he vivido, o lo viví en algún momento de mi vida. Digo, bueno, ¿por qué? Pues, ¿por qué sigo enojado? ¿O por qué sigo guardando rencor? Cuando Jesús nos dice aquí
que debemos perdonar. Es más, nos recuerda ya ahí crucificado, que debemos perdonar. ¿Quién ha sufrido lo que sufrió Jesús? ¿A quién han corrido de su pueblo? A ver, alza la mano. Pero por andar predicando el evangelio, no por tramposo ni nada por el estilo. Pues yo creo que a nadie. ¿A quién han querido matarlo por predicar o lo han insultado? A lo mejor lo han insultado, depende por qué. ¿A quién lo han escupido? ¿A quién lo han abofeteado? ¿A quién le ha puesto una corona de espinas? ¿A quién lo han traicionado al grado de venderlo? ¿A quién le han hecho eso de usted y de mí? ¿A quién le han tratado de delincuente? Lo han azotado con un látigo que en las puntas tenía fierritos, ¿verdad?, que le pegaban, y dice la historia que a Jesús obviamente con los látigos y agarrabas y su carne, bueno, de este lado, así, o hacia atrás, pegaba el látigo y lo agarraba y le rasgaba la carne. ¿A quién le han hecho eso? Y Jesús estaba ahí, así, y en otras circunstancias también, traspasaba las manos, los pies, el costado. Creo que la mayoría de las cosas que responderíamos sería no. Ahora, en medio pues de ese sufrimiento que tenía humanamente hablando, en medio de estar ahí con las manos, los pies, todo esto, el pensamiento, todo lo que tenía, la corona de espinas, soportando las burlas de la gente, puede abrir su boca y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo abriría mi boca, pero no para decir perdónalos, para decir: llévatelos, consúmelos, desaparécelos. Yo sé que usted no, pero yo sí, ¿verdad? Qué bárbaro, pastor, ¿cómo es posible? Soy humano. Ahorita no, ahorita sí, perdónalos a todos, no saben lo que están diciendo, cómo me están juzgando, ahora se crea. Pero ese es recordar esto. Es importante, o sea, a lo que voy es: ¿cómo es posible que Jesús, bueno, Él es Jesús, es Dios, pero si nosotros estuviéramos en una situación así, lo que menos pensaríamos sería eso, quizás. Estaríamos en otra cosa pensando, no sé, pero no decir perdónalos, a eso voy. Entonces, no hay una situación máxima que pudiéramos vivir en la cual no tengamos que perdonar. Ese es el punto. No hay nada humanamente que pudiéramos pasar que no pudiéramos perdonar. ¿Sí? ¿Me explico? Segunda palabra, Lucas 23:43, a ver quién la lee, NBI. Fuerte. Le contestó Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La importancia de evangelizar. Nos enseña, nos recuerda. Jesús siempre estuvo caracterizada su vida por la predicación del evangelio. Dice allá Mateo 9:35, Jesús recurría a todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Para Jesús no había un momento que no pudiera aprovechar para compartir el evangelio, las buenas nuevas. Pues Él era las buenas nuevas. Él era las buenas nuevas. Entonces no había un momento en el cual no pudiera aprovecharlo para evangelizar, y en ese momento no usó su boca. A lo que voy es esto. No dijo: mira, ya no sé cuántas son, 4 leyes espirituales o 5 leyes espirituales, mira, el este es un pecador y el blanco es arrepentimiento. Ni le dijo a Juan: tráeme unos folletos allá, lo dejé con mi mamá en la casa, un bonche de folletos para estos aquí crucificados junto a mí. Ni les dijo tal o cual texto. No. ¿Sabe qué usó? Su propia vida, su testimonio personal, lo que él había vivido. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo deduzco eso? Pues no es nada difícil. Dice Lucas 23:39 al 42, su vida impactó a los 2 ladrones, o había impactado su vida, a uno para mal o para ser duro con él, y el otro sabía que estaba mal ante Dios. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. Fíjese, o sea, sabía quién era Jesús.
Y en lugar de arrepentirse, lo empezó a criticar. Y le dijo, ¿no eres tú el Cristo? O sea, no que muy acá, que no sé qué. A ver. Y si le dice, sálvate a ti mismo, a ver, no que muy, la idea, y a nosotros, miren lo que acomodado, ¿no? Dice, pero el otro criminal, o sea, a este ladrón, la vida de Jesús lo había impactado. Al grado que se sentía así incómodo, no, pues no creo en ti, pero si te salvas, pues sálvame, ¿verdad? Pero el otro criminal lo reprendió, ni siquiera le dice, tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pero pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Habla de Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Impactado, no por un folleto, no por textos bíblicos, no por una campaña evangelística, que esté en contra de eso, porque por la vida personal de Jesús. Es lo más fuerte, lo más poderoso que puede haber para compartir el evangelio. Y le dice, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otro que estaba allí, que fue el centurión está a cargo de 100 soldados, Lucas 23:47. El centurión, al ver lo que había sucedido, el sol se ocultó a mediodía, de 12 a 3 más o menos, se abrió el velo del templo cuando Jesús muere, había temblado, muchas cosas por ahí, se impacta y dice, verdaderamente este hombre era justo. Dice otra versión, verdaderamente este era hijo de Dios. Impactado por lo que estaba viendo, por la vida de testimonio. Así que es importante recalcar aquí algo. Jesús no le dijo al hombre, al que le dijo, oye, acuérdate de mí, no le dijo, dame chance tantito, deja que llegue al cielo, deja que pases por el purgatorio, que te purifiques. No. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la salvación por fe es inmediata. Hoy. Es que no me he bautizado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues ¿dónde lo bautizas? Dame, bájense porque tengo que bautizarlo. Si no, la iglesia no lo va a aceptar. Creyó y fue al cielo. Se acabó. Digo, si se puede, se bautiza a la gente, claro. Pero me explico, ¿no? Y me doy a entender que hay una secta por ahí, no voy a decir nombre, pues no quiero, pero si se la saben, que dice en su Biblia, su versión de la Biblia, dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir eso? Pues si te portas bien, si eres de los elegidos, si eres de esto. No. Eso es una herejía. La Biblia dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, qué importante que recordemos esto. No importa la circunstancia en que nos encontremos en nuestra vida, debe ser de testimonio a los demás, como Pablo le escribió a Timoteo, allí en el 2 Timoteo, capítulo 4, verso 2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. ¿Era oportuno predicarlo allí? No, hombre, un dolorón, ay no, sí me duele la cabeza, anda, así que quiere que predique el evangelio. Jesús lo hace a manera de recordarnos también, desde mi punto de vista, que podemos predicar el evangelio en cualquier circunstancia, sea oportuno o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. No hay pretexto ni circunstancia, o no debe de haber, para no hablar de Cristo. Ya ve que luego, no es que se enoja, no es que esto, no es que está lloviendo, me acuerdo una vez que hace años, ¿por qué no hemos salido en las células a visitar? Es que está lloviendo, pastor. Y luego, es que hace mucho calor. Y luego, le dije, pues entonces dice Proverbios, si estás esperando las circunstancias adecuadas para hacer algo, nunca lo vas a hacer. Es que esto, es que el otro, es que así, es que esa. No, dale, sea o no oportuno, salve. Hablando del evangelio, en este caso puede ser de otras circunstancias, cualesquiera, con las manos atravesadas desde la cruz, sufriendo,
por usted y por mí, Jesús nos recuerda la importancia de evangelizar. Iglesia, tenemos que seguir evangelizando. Lo estamos haciendo, pero creo que, y lo voy a decir otra vez, somos muy dados a los cursos. Es que no sé, un curso para evangelizar, y un curso para esto, y un curso. Pues somos iglesias de cursos y de diplomas y de esto. Eso no existía en el Nuevo Testamento. ¿Qué era tu vida? Lo que tú conocías, lo que tú decías, lo que tú hablabas, lo que tú experimentabas, lo compartías. Nos hemos institucionalizado demasiado. Si no es un curso, no sé. Pues con que leamos la Biblia es importante. Lo demás tiene su lugar, pero no demasiado como a veces lo ponemos nosotros. 3, ¿quién lo lee? La importancia de honrar a los padres. La tercera palabra que Jesús habla en la cruz. 1, 2, 3. El tiempo es oro. Ajá. Gracias. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dijo a su mamá, a María, y luego le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Fíjese, estaba Jesús sufriendo, a punto de morir, agonizando. ¿Qué voy acordando yo, andar acordándome de mi mamá o de mi papá? ¿Me explico? Es que era Jesús, pastor. Sí, pues, pero el lado humano que él tenía también es recordar esto. María sabía muy bien que su hijo Jesús tiene una misión especial, sin embargo sufría al ver a su hijo colgado en la cruz. Pues claro, pues cómo no, pues es el amor de madre. ¿Cómo es posible que mi hijo esté ahí colgado como un vil delincuente? Recuerde que la crucifixión era lo más vergonzoso para los peores personas en ese tiempo. Y Jesús con su dolor estaba consciente de la situación que vivía María, su madre. Había más hijos, tenía hermanos, tenía hermanas. Algunos piensan que José, su esposo, ya había fallecido en ese tiempo, al menos no lo menciona. ¿Por qué no lo deja con José? O sea, se infiere, o sea, se deduce lo que usted guste. Simplemente había también un problema ahí con la familia. La familia muchas veces fue a buscar a Jesús para decirle, ya cállate, ya deja de hablar de eso de Jesús, de Dios, no sé qué, ya vete a la casa, recógete para la casa. Una vez le dijeron, Jesús estaba predicando, hablando, dijo, te busca tu mamá, te buscan tus hermanos. Mi madre, mis hermanos, dice, pues son estos que están aquí, son los que hacen la palabra de Dios. La gente, su familia no le entendía, no lo quería, en ese sentido no entendía su ministerio, hasta que después él resucita, es cuando algunos de sus hermanos reconocen el evangelio. Entonces Jesús dice, pues ¿con quién te dejo? Con aquellos que no creen en mí, ¿qué te van a decir? Son tus hijos. Qué duro que a veces ni siquiera a la propia familia le puedas confiar, gente cristiana o tu familia cristiana con la que no es cristiana, me explico, o sea, hay broncas, hay problemas. Entonces Juan era su discípulo amado, el que estaba más cerca de él, el que le entendía su ministerio. De hecho, el Evangelio de Juan es de los más profundos teológicamente hablando, ¿verdad? De los más difíciles de entender, de explicar. Le entendía muy bien. Dice allí también la Biblia en Lucas 2:19, dice que María, cuando nació Jesús, todo lo que pasaba de los pastores, de los ángeles, todo lo que pasaba, dice ahí que ella guardaba todo lo que pasaba, lo guardaba. Dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellos. Entonces, imagínense cómo no tener con Juan una persona con la cual platicar. No, si desde que nació mi hijo, mira, había tantas cosas que no entendía. Y mire, sí, María, mire así su hijo, cuando platicamos con él. O sea, imagínense las pláticas de entre María y Juan. Por eso Jesús sabía dónde la iba a dejar. En medio del dolor, en medio de todo lo que estaba pasando, con las burlas de la gente, el cuerpo cansado, Jesús nos recuerda la importancia de ser agradecidos con aquellos que con sus defectos
Porque hay una edad que en los hijos le vemos todos los defectos a los padres. No me dirá que no. Yo fui hijo, soy hijo todavía. Virtudes también las tienen, aunque no se las veamos, pero con mucho amor. Una de las cosas que yo entendí ya, no sé a qué años, 17, 18 años, ya que estaba en México, yo creo en el DF, yo entendí que mis padres tal vez no me dieron todo lo que yo necesitaba, en el sentido afectivo, y a lo mejor hasta económico, no recuerdo esa área, pero pudiera ser. Pero me dieron lo que pudieron con amor. Y con eso entendí muchas cosas. O sea, a veces que no tienen más que darte más que lo que tienen, lo que están allí, lo que hay en la casa. No hay más. O lo que saben decir o hacer en su limitación. O sea, ahora que hemos estado estudiando el diplomado, todo eso, que tenemos 15 años ahí en todo eso del diplomado, y eso, dices, híjole, pues entonces, ¿qué fue de mi vida en los años en los cuales quizás no sabías manejar tus emociones, no sabías manejar esto? Pues, o sea, tantas cosas que uno no aprende. Ahora, uno que está aprendiendo o estudiando, yo sigo aprendiendo, sigo estudiando, me acabo de comprar una Biblia distinta para aprender más. Pastor, pues ya está viejo, se va a morir. Sí, pero va a venir aprendiendo. Y usted no, a lo mejor usted no, así que espero que sí. Entonces, aquellas personas que con mucho amor, con muchos defectos tales, pero mucho amor, nos dieron la vida, nos cuidaron, nos enseñaron a caminar, ¿o no? A usted no. Nos aconsejaron, se desvelaron con nosotros. Yo recuerdo a mi madre junto a mi cama, cuando yo tenía fiebre por alguna razón, estaba allí mamá, que ponía un trapo acá, que quién sabe qué, que me apachurraba la panza, que me sobaba la panza. Y ahora, bueno, no está aquí, ya la llevé a un lugar que la cuiden hoy, pero dices, ay caray, como que se nos olvida muy rápido lo que han hecho ellos por nosotros. Como que de repente te estorban. Nos aconsejaron, se desvelaron, nos alimentaron, nos dieron el vestido, nos dieron la educación y en algunos casos, como el mío, nos guiaron, junto con mi padre, claro, en el camino de Dios. Oraron por nosotros. Mi madre siempre me decía, mi hijo, estamos orando por ti, todos los días oramos por ti, todos los días oramos por ti. Y yo lo viví, yo viajaba de la Ciudad de México a la Ciudad de Morelia. Manténgase sentado, no se ponga de pie. Porque aquí cuando dice Morelia todo el mundo se pone de pie, si no lo sabía. Pero no tiene que hacerlo. Yo llegaba a agarrar en ese tiempo, pues agarrar el autobús a las 12 de la noche, ahí en la central camionera Poniente, ahí hay 4 por lo menos. Viajaba Toluca, Zitácuaro, Morelia. Ahora ya es más rápido. Llegaba a la casa como a las 6 de la mañana, la luz prendida y mi papá leyendo la Biblia con mi mamá y orando. Día a día, al menos siempre que yo llegaba en fin de semana, los oía leyendo la Biblia. Ahora tú, Tete, pues que quién sabe qué, que en el principio, y luego era el verso que sigue, el verso que sigue. Y la última vez que los vi juntos, papá murió hace 4 o 5 años, fue ahora en abril, hace, no sé, 6 años tal vez, en la tarde. Vamos a leer. Y mamá un verso, mi papá otro verso. O sea, vaya si no es ejemplo, hablando de ejemplo, hablando de testimonio de alguien que ama a Dios o siguen amando a Dios, ¿no? Entonces, por eso Jesús dice ahí, es importante que honres ¿qué? A los padres. Es que mi papá ni lo conocí. Es tu padre. Hónralo. Es que nada más me procreó y se fue. Es tu padre. Hónralo. Por lo menos ora por él. Bendícelo. No quiere decir que lo abrace y lo beses. Es que soy producto de una violación. Bendícelo donde esté. Si es que está todavía. Bendícelo. Ora por él y bendícelo.
Sí, no todos tuvieron la dicha de tener a su padre. Y a veces recuerdas a tu padre por todo lo que hizo mal. Pero cuánta gente, o a veces lo tienes y no lo valoras. ¿Cuánta gente quisiera tener a su papá, hubiera tenido a su papá más tiempo? Mi esposa lo tuvo 3 años. ¿Dónde está Liz? Por ahí, ¿verdad? Nada más, y murió su papá. Entonces, valóralo. Si lo tienes, bendícelo. Si no lo tienes, gracias a Dios. Si aún hay algo ahí contra tu papá en tu corazón, perdónalo, bendícelo y camina. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu presente, tu futuro. El pasado ahí está. Claro, cambia tu resentimiento, pero bendice tu futuro, porque vas a quitarte cargas por las cuales ya no debes de estar cargando. Tercero, cuarto y último, la otra semana vemos otros. La importancia de estar cerca de Dios. Mateo 27:46 dice así: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense Jesús que allá en Juan 17 oraba: Padre, que el mundo vea como tú y yo, que mis discípulos sean como tú y yo, que somos uno, para que también el mundo vea que ellos son uno, el mundo vea que ellos son uno. O sea, la unidad que había, la estrecha cercanía que había entre Dios y su Padre y su Hijo Jesucristo, o Jesucristo y su Padre Celestial. Nos es imposible a nosotros definir plenamente esa relación de unidad entre ellos dos, pero la había, pero de repente se rompe esa relación. ¿Por qué? Por el pecado. Dice: ¿por qué me abandonas, papá? ¿Por qué me dejas, papá? Imagínese que tu padre te abandone, te deje. ¿Y por qué? Bueno, dice ahí en la Biblia, 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Por qué Dios se separó de Jesús? Por el pecado. ¿Por qué Dios se separa de usted de mí? Por el pecado. Pero es importante entonces esto, estar cerca de Dios nos recuerda, Él fue abandonado en el lado humano, porque Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. En el lado humano fue abandonado por Dios. Y se sentía mal, se sentía triste, claro. Entonces es importante recordar eso. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Por esa razón tuvo que darle la espalda a su propio Hijo. Por razón de usted y mía, de nosotros, por el pecado de nosotros tuvo que dar la espalda. Entonces, las palabras de Jesús no son una queja ni una duda, pero sintió en su carne el rechazo de su Padre. Los rechazos que más duelen, las ofensas que más duelen, las cosas que más te pegan, son las de tus seres queridos. Puedes estar aquí en la esquina y puede pasar un fulano, todo quién sabe qué. Ni en cuenta, si es que no te enganchas tan rápido, porque pues tú también, dice, agarras tu carro. Pero si eres así normal, más o menos, lo dejas pasar. ¿Por qué? Porque no lo conoces. ¿Qué? Pues que diga misa. Pues tú también, y de lo que da, lo que da. Pero cuando es alguien que tú conoces y te dice algo, como está en uno de los salmos, pero tú que eres mi amigo, ¿cómo es posible? O sea, es lo que más nos pega. ¿O no? Claro, por eso, ¿verdad? Entonces Jesús aquí, Señor, ¿por qué me abandonas, papá? ¿Por qué? ¿Por qué me dejas? Por el pecado que hay en ti, que era mío, que era de usted. No es queja, no es nada, no es una duda, pero sintió. Entonces el pecado nos aleja de Dios. Es importante estar cerca de Él, primero como nuestro Salvador, pero tenemos que reconocer que hemos pecado. El pecado es desobediencia, es falla ante Dios, y como hace rato decía, nos pone doble tarea. Es que yo no peco, pastor, yo no hago el mal, y cuando peco, luego me pongo a cuentas con Dios. Ok, pecado es hacer el mal, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
es pecado. A lo mejor no haces el mal, haces el bien. Porque si no haces el bien, ¿qué? Es pecado también. Pues entonces, por eso muchos dicen, no, pues esto del evangelio está tremendo, ¿verdad? Si haces, porque si no haces, pues también. No, pues por eso tenemos la ayuda de ¿quién? De Jesús, del Espíritu Santo en nosotros, que nos va diariamente, diariamente, ayudando a hacer las cosas lo mejor posible. No piense a futuro, ni piense en el pasado. Se va a cargar ahí de culpa, ya hemos hablado de eso. No piensen en el futuro, y si no lo hago, y si no esto, no piensen en el hoy, en el presente. Vamos a hacer las cosas bien hoy a través de Cristo Jesús. Entonces, primero como Salvador, como santificador, es el que nos va haciendo más semejantes a Cristo, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, pues. Y si usted no ha creído en Cristo, pues recuerde que es la única manera en cual usted podrá realmente tener una vida con sentido, una vida que valga la pena, una vida a la que le haya sentido realidad, a la que le haya realmente la importancia de estar cerca de Dios. Cuando estamos bien con Dios, lo demás pudiera no estar tan bien a veces, y vamos adelante. No dependemos tanto, o no debemos depender tanto de lo externo, de cómo está allá, porque dice la Biblia que la maldad aumentará. Si ahorita está la cosa que arde, va a estar peor. Peor. Ay, pastor, ¿qué? Dice la Biblia eso. Así que es bueno que vayamos hablando con nuestros hijos también, que se afiancen en el Evangelio, porque lo que les va a tocar a ellos va pesado. Pero está Dios, está el Espíritu Santo, está Cristo, o sea, está la Trinidad, o sea, mientras está el mundo, Dios está con nosotros. El día que Dios nos levante, quiero decir, pues, mientras se acabe todo esto, mientras tanto Dios estará con nosotros, como esté. Pero es importante estar cerca de Dios. Si no, va a estar la cosa media fuerte, aún cuando nos vengamos al templo, nos digamos cristianos. No es religión, pues, es realmente una relación con Dios. Así que recuerdo pedir perdón por nuestros pecados, aceptar la misericordia de Dios que ya pagó el precio por nosotros. Y termino, si somos creyentes, el reto es ser cada día distintos, diferentes, más santos. Santo se refiere a ser apartado, distinto al otro, de tal manera que la gente pueda ver a nosotros algo diferente. Decía Pablo, mis cartas son ustedes, o sea, mis Biblias. La gente no quiere leer la Biblia, la gente no quiere saber de religión, pero si tú con tu vida o yo con mi vida o nuestra vida los impacta, la gente puede acercarse a Cristo de una manera mejor. Por eso es importante estar cerca de Él. Si yo estoy cerca de Él, voy a reflejarlo a Él. Uno refleja cerca de quien está. ¿O no? Los hijos se parecen a los papás, ¿sí? Aunque sean adaptados. Oye, casi, sí, pues es la convivencia diaria es lo que te hace parecerte a tu padre. ¿Ok? Oramos. Padre, gracias por este día. Ayúdanos a recordar la importancia de perdonar, algo que a veces cargamos, que nos lastima, esa raíz de amargura que a veces traemos, que nos puede perjudicar, no solo a nosotros, sino a los demás. Recuérdanos también la importancia de seguir evangelizando, no tanto, o más bien, sí, estudiando tu palabra, teniendo versos, pero sobre todo una vida transformada, una vida de cambios. Enséñanos también, Padre Celestial, o recuérdanos, o síguenos recordando esa importancia, Padre, de dar el lugar a la gente, como nuestros padres que nos han bendecido, que nos dieron todo, y ahora quizás somos padres nosotros, algunos tal vez no lo son, lo serán. A recordar, a dar lo mejor que eres tú eres lo mejor. Quizá nuestros padres no nos pudieron dar muchas cosas materiales o inclusive emocionales, pero en lo espiritual dieron lo que pudieron y nos enseñaron ese camino también. En lo otro también tal vez, pero me refiero más que nada a la enseñanza espiritual, es lo más importante. Y recuérdanos, Padre, que también
es bien básico recordar este día que debemos estar siempre cerca de ti, que cualquier pecado nos aleja de ti, que cualquier situación puede quitarnos ese gozo de la salvación, puede confundirnos, Señor, en ese diario vivir, que queremos agradarte, pero a veces no sabemos qué está pasando. Pero claro que si lo analizamos más, recordaremos que lo espiritual tiene mucho que ver en nuestra vida. Somos espíritu, alma y cuerpo, que podamos atender esa área espiritual y estar cerca de ti. Bendice esta tu iglesia, Señor, a todos, a quienes nos visitan hoy también, bendíceles donde quiera que vayan. Si es que regresan a alguna ciudad, a algún lugar, lléveles con bien. Los bendecimos en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.